Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vélez. Con lo suficiente para gastos de expedición, embarcó Pedro Fernández de Lugo con su hijo Alonso Fernández de Lugo, mismo nombre del abuelo, hombres y mercancías en Sevilla y Sanlúcar, y terminó de equipararse en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, de donde zarpó el 28 de noviembre de 1535, para llegar a Santa Marta el 2 de enero de 1536. A Santa Marta llegaron 1.500 hombres al mando del gobernador Pedro Fernández de Lugo, entre ellos el licenciado González Jiménez de Quesada, descubridor de un nuevo reino para los Habsburgo, y Martín Galiano, futuro fundador de la ciudad de Vélez y conquistador de la provincia de Guane, quien se enlistó inicialmente en la armada de Pedro de Mendoza hacia el Río de la Plata, pero terminó por embarcarse el 26 de julio de 1535 en la de Lugo con registro de pasajero únicamente como hijo de Juan Miguel y María Ruiz. Sabemos de todas las peripecias y problemas que tuvo esta hueste de descubrimiento y conquista en la subida por el Río Grande de la Magdalena. Pedro Fernández de Lugo nombró como su general a Gonzalo Jiménez de Quesada después de que su hijo traicionara a la hueste y se fuese a España con un buen recaudo de oro fino. De manera que le confió a González de Quesada lo que sería su última empresa expedicionaria por la ruta del Río Grande de la Magdalena, puesto que Pedro moriría. La hueste de Jiménez de Quesada partió el 6 de abril de 1536 con aproximadamente 800 hombres, conformada por guías yanaconas y unos 600 españoles de a pie, repartidos en 8 compañías, 10 de a caballo y 200 en 5 bergantines, entre ellos Juan de San Martín, Antonio de Lebrija, Juan de Céspedes, Gonzalo Suárez, Fray Antonio Medrano, Fray Juan de Castellanos, y un soldado de a caballo de 32 años llamado Martín Galiano, quien más adelante, ya lo hemos dicho, sería el conquistador del mundo de los guanes. Sobre los guanes, ya en 1529 se había hecho una primera excursión en el río Lebrija y se había dicho que había un pueblo de mantas, que se cubría con mantas, pero no hubo una incursión hacia el mundo del pueblo guane. En 1532 también hubo cierta referencia, se dice que se llegó muy cerca de Bucaramanga, pero tampoco se dio esa incursión. En tiempos de la gobernación de Jerónimo de Lebrón en Santa Marta, Jiménez de Quesada formalizó ese recorrido por el recién denominado Nuevo Reino con la fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538. No sin antes comprender que Perú no quedaba tan cerca como pensaba y que debía buscar una alternativa exitosa para finalizar su expedición. Ya lo hemos dicho, tenía que poblar, fundar, y además llegan Federman y Belalcázar a la sabana de Bogotá, y ahí hay un problema muy grande sobre quién va a tener la jurisdicción, y ya Pedro Fernández de Lugo ha muerto. Y el hijo, un sátrapa, ha huido con el botín a España. Tremendo problema. Ahora bien, como estaba en discusión la pertenencia y gobierno de las provincias del Nuevo Reino, Sebastián de Belalcázar, Nicolás de Federman y Gonzalo Jiménez de Quesada partieron a España desde Santa Fe a dirimir tal pleito ante su majestad. Pero 4 días antes del viaje, del 12 de mayo de 1539, Jiménez de Quesada ordenó a Gonzalo Suárez Rendón y a Martín Galiano poblar en Tunja y en Chipatá, respectivamente, dejando encargado del gobierno a Hernán Pérez de Quesada, quien repartiría las tierras y las encomiendas de indios. De esta manera, el futuro mariscal del Nuevo Reino ordenó la fundación de las ciudades de Tunja y de otra más que se denominaría Vélez, la cual debía ser entrada al Nuevo Reino, pues Jiménez de Quesada había ingresado por este territorio. Esta última, una especie de ciudad puerto y fuerte para nuevas entradas de conquista y sometimiento en el norte del Nuevo Reino de Granada.
El nombre de Vélez se tomó de su homónimo en Málaga, España, territorio donde los padres de Jiménez de Quesada tenían sus haciendas. Las órdenes de Jiménez de Quesada fueron cumplidas por Gonzalo Suárez Rendón, quien fundó la ciudad de Tunja el 6 de agosto de 1539, y por Martín Galiano, quien fundó Vélez por primera vez el 3 de junio de 1539. Al igual que la desaparecida Santa María Antigua del Darién, Santa Fe de Bogotá, Tunja y Vélez se constituyeron ciudades desde donde se emprenderían otras empresas de conquista de las provincias neogranadinas para la corona española. La historia de la fundación de Vélez inició en abril de 1539, cuando el capitán Martín Galiano partió de Santa Fe de Bogotá con un grupo de indios muiscas musos y posiblemente algunos yanaconas, y entre unos 48 y 80 hombres de las 3 huestes expedicionarias que habían convergido en la sabana de Bogotá y que no habían sido favorecidos en el reparto de indios efectuados en la capital del Nuevo Reino. De acuerdo con narraciones de las crónicas, a 6 días de viaje desde Santa Fe, primeramente, la hueste llegó donde los muiscas de Tinjacá, lugar conocido como Pueblos de Olleros, por su dedicación a la elaboración de ollas en cerámica y cuyo cacique aceptó el obligado requerimiento con las condiciones impuestas de sometimiento, sin oposición alguna, y la entrega de indios en la figura de encomienda. A pesar de que la hueste consideró fundar ciudad allí en razón del clima y la fertilidad de la tierra, desistieron de tal idea, porque eran poblados muy cercanos a la localización de Santa Fe, ciudad fundada por su capitán general Jiménez de Quesada. En su recorrido, Martín Galiano dio con gentes muiscas de los caciques Saboyá, Chipatá, Suta y Turca. Luego pasó a Sorocotá, donde repartió indios en encomienda a Jerónimo de Vega. Después de Sorocotá, Galiano siguió por el camino de Moniquirá para finalmente llegar al valle de Ubaza o Ubascón, cerca del sitio que cede sus aguas al río Saravita, hoy conocido como Suárez, donde Galiano fundó por primera vez la ciudad de Vélez el 3 de junio de 1539, según Juan de Castellanos, o el 3 de julio de 1539, según documentación hallada por el dominico Fran Enrique Báez. Allí Galiano repartió a Diego Franco los indios muiscas de Ubaza. Con cualquiera de esas dos fechas, Vélez se constituyó en la segunda ciudad fundada del Nuevo Reino, después de Santa Fe de Bogotá. Siguiendo el ritual de fundación de ciudades, Martín Galiano repartió solares y obligó a los indios, en su mayoría muiscas, a construir casas e iglesias. En la edificación de esta última participó principalmente la gente de Saboyá, a pesar de una constante resistencia indígena que implicó a llevar a cabo jornadas de castigo por parte de los españoles. La conquista de Galiano fue muy cruenta en el mundo de los muiscas y en el mundo de los guanes. Fue violenta y cruel. Ya con una ciudad fundada muy al norte de Santa Fe, Galiano estableció dicho sitio como real o base de operaciones hacia nuevas provincias de indios, pero al retornar después de 3 meses sin mayores logros en su principal objetivo de hallar minas de oro, los primeros pobladores avecindados en la ciudad de Vélez se quejaron de inundaciones del río Suárez al valle de Ubaza, grandes incomodidades climáticas aunadas a una insoportable humedad en el aire, sin descontar plagas y enfermedades provocadas por mosquitos y parásitos, además de la constante manifestación de truenos y rayos. De eso doy fe porque alguna vez hice el recorrido por esa tierra y nunca dejaba de llover. Ante estas dificultades climáticas, Galiano trasladó la ciudad a una pequeña meseta en el valle de Chipatá e hizo una segunda fundación de Vélez en las antiguas tierras del cacique muisca Chipatá, quien había aceptado requerimiento y cuyos indios se autorrepartió Martín Galiano, a pesar de que las leyes reales prohibían a gobernadores tener indios en encomienda para disponerlos, además de su servicio personal, como guías en nuevas jornadas expedicionarias de conquista y sometimiento y en la construcción de casas e iglesias para los nuevos señores. Galiano se repartió sus indios a su amaño, se los repartió a sus amigos, a sus familiares, simuló que eran de ellos, pero realmente
la mayoría de encomiendas se las apropió. Esto demuestra el incumplimiento de las ordenanzas que se emitían desde ultramar, debido en parte a intereses particulares, pero principalmente ante la situación de incertidumbre en la que se encontraban los primeros conquistadores y pobladores del nuevo reino, alejados de una autoridad real que los orientara sin ambigüedades y particularmente que señalara la forma como debían organizarse en un nuevo mundo. La segunda fundación de Vélez se haría entonces el 14 de septiembre de 1539. El primer cura doctrinero del que se tiene registro en Vélez fue el dominico Fray Domingo de las Casas. Los dominicos se establecieron allá en 1539 hasta la llegada de los franciscanos en el año de 1551, comunidad religiosa que tendría a cargo el cuidado pastoral de los pueblos cercanos a la ciudad de Vélez. Como fundador de Vélez, Martín Galiano ejerció su derecho a hacer repartimiento de indios y de tributos indígenas entre los soldados de su hueste, pero ciertamente Galiano solo puede hacer repartimiento de indios en depósito o en amparo a miembros de su hueste porque no contaba con poder realengo plenamente legal para hacerlo. Con la fundación de Vélez, Galiano también hizo uso del derecho para elegir los primeros alcaldes ordinarios y regidores que integrarían el cabildo de la ciudad. El cabildo era el cuerpo político que concedía a los vecinos mercedes de caballerías, mercedes de tierras, solares en la traza urbana, estancias de ganado mayor o de pan coger, cursos de agua para molinos y sitios de minas, los cuales posteriormente serían modificados por los vecindarios de las ciudades y villas para mejorar la comunicación entre sí y con los puertos y minas de la inmensa jurisdicción de la ciudad de Vélez. Hay 5 hojas más de este documento en el que explicamos de dónde venían estos conquistadores, quiénes eran. La mitad eran analfabetas, la otra mitad eran no analfabetas, tenían unas actividades muy interesantes, se describe completamente todo. Y desde Vélez se hace la conquista de la provincia de Guane, de una tesis que esperamos sea sustentada exitosamente el próximo año, y sobre la base de señalar que Galiano sería acusado en un juicio por malos tratos a los indios, sería juzgado, evadió durante muchos años la justicia, tenía una tienda en Vélez, le hicieron muchas veces el requerimiento, era muy sagaz, no se dejaba apresar. Finalmente, en julio de 1554, Martín Galiano sería apresado y sentenciado a la pérdida definitiva del empleo de justicia mayor, multado con 100 pesos oro y desterrado del nuevo reino de Granada. Para dar total cumplimiento a la sentencia, Martín Galiano partió en la nave La Gallega de la flota comandada por Cosme Rodríguez Farfán, que naufragó en las Bahamas. La muerte del fundador de la ciudad de Vélez sería atestiguada por Diego Franco y Luis López Ortiz en Valladolid en mayo de 1555. En paz descanse este cruel conquistador de la provincia de Vélez.